Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 21 de julio de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Y yo no he venido aquí a hacer amigos esta noche. Bueno, el hombre más rico del mundo, el fundador de Amazon y ahora de Blue Origin, Jeff Bezos, llegó al espacio esta semana. Era un sueño que tenía desde niño, cuando veía Star Trek. Por supuesto, la extravagancia le ha costado algunos billones de dólares. La televisión alemana capturó algunas imágenes inéditas de los 4 pasajeros del cohete espacial en el vuelo de apenas 10 minutos, cuando estuvieron en el apogeo, en el punto más alto, donde experimentaron risueñamente la ingravidez. El cohete surcó alrededor de 100 kilómetros en línea vertical a una velocidad de, dice la televisión alemana, 3.700 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad a la que vengo yo al canal cada noche. Agresivo, ignición y lanzamiento al espacio. El cohete Blue Origin acelera en menos de 2 minutos hasta los 3.700 kilómetros por hora. En su mayor altitud, los pasajeros sobrevuelan la Tierra a más de 100 kilómetros y experimentan ingravidez por un momento. Para entonces, la lanzadera espacial ha vuelto a la Tierra sin daños. Es reutilizable. First up, your booster has landed. Si Bezos lo hubiera invitado a usted a volar en el cohete espacial, ¿usted se animaba? ¿Usted ocupaba uno de los 4 asientos? ¿O usted le decía la verdad que no me animo, tengo mis dudas, ¿no? De repente esto sale mal, el cohete estalla en el aire, no quiero arriesgar mi vida. Es que fueron unos valientes, ¿eh? Arriba el entusiasmo es evidente. ¡Mira eso! ¡Está todo oscuro allá afuera! Mark Bezos grita. Me siento increíblemente bien. Su hermano Jeff está de acuerdo. El mejor día de todos. Poco después se acaba la diversión. La cápsula aterriza de forma segura gracias a paracaídas y retrocohetes. Y se acabó el corto viaje al espacio, que ha durado solo unos 10 minutos. Todos los pasajeros están bien. O sea, el cohete descendió unos minutos antes de que bajara la cápsula, con los 3 paracaídas inmensos llevando a los 4 pasajeros, ¿no? Pero lo que este reportaje muestra es lo que otros reportajes no habían exhibido, y es a los 4 pasajeros, arriba, ya, emancipados o liberados de la ley de la gravedad, dentro de la cabina jugando y dejando que la ingravidez los desplazara por el aire de una manera grácil. I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of this. So seriously, for every Amazon customer out there and every Amazon employee, thank you from the bottom of my heart. Y es que cada año Bezos gasta más o menos $1 billón, o sea, vende acciones suyas de Amazon por $1 billón para financiar las operaciones de Blue Origin. El plan de Bezos es que en pocos años los individuos más ricos del planeta, que son cada vez hay más dinero en el planeta, cada vez hay más billonarios, puedan hacer turismo espacial, puedan hacer exactamente lo que él ha hecho esta semana. Es decir, pagar $200, $300,000 y subir 10 minutos al espacio y experimentar la ingravidez y tomarse fotos, ¿no? Este es el plan. ¿Funcionará? Va a funcionar. Ya han vendido $100 millones en asientos de turismo espacial.
In 2017, the tech titan told ABC News that he sells $1 billion of Amazon stock a year to fund the program, leading some to wonder if this is just an opportunity for the ultra-rich, or is Bezos' work contributing to furthering space research? People, I think, like to complain like, oh, a billionaire going to space. Why do I care about that? It's not about the going. It's about creating a system down here that brings more people than the government can bring up to space. No sabía yo, y lo revela este reportaje de ABC News, que el cohete que subió al espacio con Bezos y su hermano y una señora octogenaria de 82 años, pionera de la aviación, y un estudiante holandés de 18, se llamó New Shepard por el astronauta Alan Shepard, que perdió la vida en las primeras tentativas para llegar a la Luna antes de 1969, julio 20. Eastern Time, the New Shepard, named after Alan Shepard, the first American in space, lifted off, beginning its ascent to the edge of the atmosphere. Joining Bezos on board, his brother Mark, and a history-making duo, 18-year-old Oliver Damon, the youngest person to go to space, and 82-year-old Wally Funk, the oldest. Minutes later, the capsule separated from the booster. Here, catch. And the crew began experiencing microgravity. Jugaban, claro, con la ingravidez, al mismo tiempo que se grababan y se arrojaban una pelotita, parecía una pelotita eso, ¿no? O quizá un huevo, pero yo creo que era como una pelotita de golf o de ping-pong, ¿no es cierto? Bueno, luego, como dije, ¿no? El cohete aterrizó antes, 2 minutos antes que ellos, los pasajeros. At about 328,000 feet, they passed the Kármán line, the internationally recognized boundary between Earth and space. Around 7 minutes into the flight, the booster touched back down on Earth. The capsule holding Bezos' team followed shortly after, floating down gently. So you're just gonna plop. It was the trip of a lifetime for Funk, who waited decades for this day. Esa señora canosa que arrojaba besos volados a la multitud que la aplaudía enardecida, se llama Wally Funk, tiene 82 años, me parece que tuviera 72, ¿no? Y estaba, por supuesto, extasiada. Ha sido una obsesionada de la aviación y quiso ser una de las primeras mujeres astronautas, pero eran otros tiempos y no le facilitaron las cosas. 1961, Funk became the youngest member of the Mercury 13, the first group of women to be put through rigorous astronaut training as part of a Women in Space program, designed to determine if women were as capable of handling space travel as men. Despite completing the training, Funk would never get the chance to fly because the program was canceled. Yet she prevailed, becoming the first female air safety investigator for the NTSB and the first female inspector for the FAA. Wally! And now, I'm gonna be in that window! she's finally an astronaut too. Jeff Bezos explica que para él era muy importante llegar al espacio porque de esa manera será más probable salvar a la Tierra. Bezos and his brother Mark spoke to my colleague Michael Strahan. Greatest day ever. Amazing. I mean, speechless in a way. I don't have the talent to put into words what we just experienced. There are a lot of people who look and they go, you know what, billionaire, spend a lot of money to go to space, but this is bigger than that. Things like this inspire kids, and that's a big deal. The other thing that's a big deal is we need to get good at going to space so that we can save the Earth. Por supuesto, la izquierda rencorosa, o sea, la izquierda inútil, incapaz de crear riqueza, incapaz de cambiar al mundo como estos genios visionarios, le critica a Bezos que paga pocos impuestos. Like most of America's ultra-wealthy, Bezos has come under fire most recently last month, accused of not paying his fair share in federal income taxes. According to a ProPublica report from 2014 to 2018, Bezos amassed $99 billion in wealth growth, but paid $973 million of that in taxes, equaling a tax rate of less than 1%.
This, coupled with negative headlines over the years about Amazon workplace conditions, casting a shadow over his achievements. Last year, Bezos responded to the criticism, writing, "The fact is, the large team of thousands of people who lead operations at Amazon have always cared deeply for our hourly employees, and we're proud of the work environment we've created. Despite what we've accomplished, it's clear to me that we need a better vision for our employees' success." El mundo es, por supuesto, un mejor lugar gracias a Jeff Bezos y gracias a Steve Jobs y gracias a Bill Gates y gracias a Elon Musk y a los locos, geniales, creadores, visionarios que se atreven a repensar la modernidad, ¿no? Bueno, el líder republicano, el senador Mitch McConnell, está molesto con los que no se quieren vacunar contra el coronavirus porque él dice que cuando era niño sufrió polio, no había vacuna contra el polio o la polio, el polio, ¿no? Y entonces está molesto. Yeah, I don't know how many times you all have heard me say this, but I'm a huge fan of vaccinations. As a polio victim myself when I was young, I've studied that disease. It took 70 years to come up with 2 vaccines that finally ended the polio threat. As a result of Operation Warp Speed, not 1, not 2, but 3 highly effective vaccines. And so I'm perplexed by the difficulty we have in finishing the job. If you're a football fan, we're in the red zone, but we're not in the end zone yet. And we need to keep preaching that getting the vaccine is important. Pero hay 150 millones de estadounidenses, en números redondos, ¿no?, que pudiendo haberse vacunado no se quieren vacunar. Ahí están las vacunas, ahí están todavía los centros de vacunación, ahí están las farmacias esperándolos y ellos no van a vacunarse. ¿Por qué no van a vacunarse? No lo sé. Quizá tienen miedo, quizá creen que la vacuna les va a hacer daño, quizá consideran que el coronavirus es un invento, que las vacunas constituyen una forma de dominación sobre ellos. En cualquier caso, va a ser difícil vacunarlos si ellos no lo desean, ¿no? Y sobre esto, sobre las vacunas, se discutió airadamente en el Congreso hoy. Fue el experto en coronavirus Anthony Fauci, y ahí estaba su némesis y bestia negra, el senador liberal, ultraliberal, Rand Paul. El senador Paul no puede ver, tiene entre ceja y ceja, ¿no?, al doctor Fauci. No lo soporta, no lo puede digerir, le resulta infumable. Y entonces, una vez más, le tendió una emboscada y lo acusó de haber mentido al Congreso. Dr. Fauci, knowing that it is a crime to lie to Congress, do you wish to retract your statement of May 11th where you claimed that the NIH never funded gain-of-function research in Wuhan? Senator Paul, I have never lied before the Congress, and I do not retract that statement. This paper that you are referring to was judged by qualified staff up and down the chain as not being gain of function. So let me finish. You take an animal virus and you increase its transmissibility to humans, right. You're saying that's not gain of function? Yeah, that is correct. And Senator Paul, you do not know what you are talking about, quite frankly. And I want to say that officially. You do not know what you are talking about. En esta riña, en esta pelea, yo estoy con Fauci, ¿eh? A mí la verdad que el senador Paul me parece que ya resulta impertinente, majadero y tosudo, ¿no?, interrumpiendo a Fauci y virtualmente culpándolo de los 4 millones de muertos en el planeta por culpa del coronavirus. ¿Qué culpa tiene el doctor Fauci? Okay, you get NIH, one person. Let's read from the NIH definition of gain of function. This is your definition that you guys wrote. It says that scientific research that increases the transmissibility among animals is gain of function. They took animal viruses that only occur in animals and they increased their transmissibility to humans. How you can say that is not gain of function? It is not. It's a dance, and you're dancing around this because you're trying to obscure responsibility for 4 million people dying around the world from a pandemic. Es terrible, ¿no?, lo que dice el senador, porque
virtualmente, insisto, acusa a Fauci de ser moralmente o intelectualmente responsable del coronavirus y de los estragos que esta pandemia ha causado a escala global, ¿no? Y luego este senador tan impertinente, tan necio, culpa al doctor Fauci, que a mí me resulta encantador, porque aparentemente Estados Unidos dio una beca o un dinero, unos fondos al laboratorio chino en Wuhan donde podría haberse originado el coronavirus o desde el cual podría haberse escapado el coronavirus. Now you're getting into something. If the point that you are making is that the grant that was funded as a sub-award from EcoHealth to Wuhan created SARS-CoV-2, that's where you are getting. Let me finish. We don't know. Well, we don't wait know a minute. If it did come from the lab, but all the evidence is pointing that it came from the lab, and there will be responsibility for those who funded the lab, including yourself. Es decir, que el senador Paul considera que Fauci ha hecho un pésimo trabajo y que Fauci ha desinformado a la población de Estados Unidos y que ha propagado mentiras que han costado vidas. I totally This committee resent, will allow the witness to respond. I totally resent the lie that you are now propagating, Senator, because if you look at the viruses that were used in the experiments, that were given in the annual reports, that were published in the literature, it is molecularly impossible. No one's saying those viruses caused it. It no is one is alleging that molecularly. those viruses caused the pandemic. What we're alleging is that gain-of-function research was going on in that lab, and NIH funded it. That is you can't not. get away from it. It meets your definition, and you are obfuscating the truth. I'm not obfuscating the truth. Senator You're the Paul's one. time is expired. Qué bonita manera de decir usted está mintiendo, ¿no? Está ofuscando la verdad, ¿no? No conocía esa frase, me gustó. Pero quien ofusca la verdad o quien la ensombrece o eclipsa es en realidad el senador, ¿no? Porque a mí me parece que, no siendo perfecto, desde luego, el doctor Fauci ha hecho su mejor esfuerzo para informar a tiempo, oportunamente, a la población de este país, ¿no? Y el senador Paul insiste en que Estados Unidos no debió financiar o subsidiar a ese laboratorio chino y que Estados Unidos tiene la culpa de que ese laboratorio chino haya diseñado deliberadamente o accidentalmente el coronavirus. Let me just finish. I want everyone to understand that if you look at those viruses, and that's judged by qualified virologists and evolutionary biologists, those viruses are molecularly impossible to result in SARS-CoV-2. Caused the pandemic. We're saying they are gain-of-function viruses because they were animal viruses that became more transmissible in human, and you funded it. And you admit the truth. And you implying. Senator Paul, your time has expired, and I will allow witnesses who come before this committee to respond. And you are implying that what we did was responsible for the deaths of individuals. I totally resent that. And if anybody is lying here, Senator, it is you. Tremendo intercambio. Se va a quedar corto, va a empalidecer comparado con el intercambio épico, una confrontación de titanes que vamos a ver después de la pausa, entre el presidente mexicano, el cantinflesco señor López Obrador, aliado y cómplice, por supuesto, de la dictadura cubana, y el aguerrido periodista de Univisión, Jorge Ramos, mexicano, él también, mexicano y estadounidense. Esto ha ocurrido en una de las conferencias mañaneras de López Obrador. No contaba el señor López Obrador con que Jorge Ramos lo iba a vapulear con preguntas. Ya regresamos. Bueno, como ustedes saben, Jorge Ramos es una gran estrella de la televisión en español y es una gran estrella del periodismo en español. Se ha hecho famoso por sus entrevistas valerosas, corajudas, contra los políticos, contra los jefes de Estado, contra los dictadores, ¿no? De derecha, de izquierda, sea Trump, sea Maduro. Bueno, ahora Jorge se peleó con el presidente de su país de origen, el presidente mexicano López Obrador.
así comenzó la pelea. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando: este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86,000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y entonces Jorge Ramos le espetó a López Obrador que en México hay cada día más de 100 muertos por culpa de la violencia. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día. En Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso, están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Claro que ha fracasado López Obrador y hace muy bien Jorge Ramos en decírselo. Pero con cinismo profesional, con pasmoso cinismo, el señor López Obrador, ofuscando a la verdad, me voy a copiar esa frase de Rand Paul, ofuscando a la verdad, le dice a Jorge Ramos, tan tranquilo él, impávido, que no, que todo va bien y que su gobierno ha avanzado en ese tema. Mira, hemos avanzado. Ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución. Es decir, que el presidente mexicano tiene sus propias estadísticas, que seguramente falsifican la verdad, y dice, no, hemos bajado los homicidios, y Jorge Ramos tiene otras estadísticas, que probablemente son las ciertas, y le dice, no, bajo su gobierno se han disparado los homicidios. Desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%. Claro, lo que yo digo es que no puede decir que tiene 100 muertos diarios y que eso es un éxito. Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que fue un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, además es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia. Y esto viene de tiempo atrás. Y no ha cambiado demasiado, ¿no? Yo me acuerdo cuando la policía mexicana cercó al hijo del Chapo y ya lo tenían, digamos, estaban listos para arrestarlo, y López Obrador dio la orden de que lo dejaran ir, de que no lo atraparan. Entonces, Jorge Ramos tiene razón cuando le dice, oiga, los resultados de su gobierno hablan solos, las cifras son suficientemente elocuentes, y no puede usted seguir echándole la culpa de todo a sus predecesores que me han dejado un fruto podrido, porque ya López Obrador lleva un tiempito en el poder.
Mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del país claro. es la violencia. No. Y eso ya es su responsabilidad, señor presidente. Sí. ¿No? Y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. ¿Cómo no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La respuesta cínica, desvergonzada de López Obrador, ¿no? Te dieron mal los datos. ¿Ah? Yo tengo otras cifras. Y luego enarca las cejas así y hace un gesto como de pícaro, ¿no? De sinvergüenza. Y no. Los hechos son los hechos. Luego cada uno tiene derecho a tener sus propias opiniones. Pero cada uno no tiene derecho a tener sus propios hechos. Y el que se apega a los hechos en esta controversia es Ramos. Y el que tuerce los hechos es obviamente López Obrador, ¿no? Luego, Jorge Ramos le enrostra a López Obrador, político demagógico, que su gobierno también miente respecto de los muertos por coronavirus, es decir, da una cifra muy por debajo de la cifra real. Ustedes están hablando de 229,000 muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351,000 según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos más? Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Hace apenas 15 días, Estados Unidos dejó de estar. La potencia económica que es Estados Unidos, esa gran nación, dejó de estar arriba, es decir, con más fallecimientos por millón que México. Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia, o sea, con tantos... Claro que sí. Y la respuesta es no, claro que no se manejó bien la pandemia, sobre todo al comienzo. Entonces Jorge Ramos le recuerda a López Obrador cuando el presidente mexicano, contrariando las voces de los científicos, invitaba a sus compatriotas a salir a bares y restaurantes y a no usar mascarillas. Lo dijo, yo lo recuerdo, lo pasamos aquí. Señor presidente, usted... Claro que sí. Usted y le yo dijo te a los diría mexicanos, que mejor que en otras partes. Bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia. Ya eso... El 7 de julio... Ya eso baja el nivel del debate. ¿Cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero usted está diciendo que vamos bien cuando en realidad con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? Es que no se puede, señor presidente. No coincido contigo, respeto lo que dices, no lo comparto y siento pues que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema porque tenemos nuestra conciencia tranquila. Sí, claro, muy tranquila, seguro. Sobre todo cuando la represión se endurece en Cuba y arrestan a centenares de personas, hay centenares de desaparecidos, los encierran en calabozos, los torturan. ¿Y qué dice López Obrador? López Obrador dice, a nosotros el gobierno cubano nos ha tratado muy bien, nos mandó médicos, así que amor con amor se paga. Así que sí, claro, cómo no, tiene la conciencia muy tranquila, ¿no? Una pausa, regresamos enseguida con una revelación muy escandalosa que se ha hecho hoy. Y es que cuando Trump era presidente, el maletín nuclear, con los códigos que el presidente tiene que activar para declarar una guerra nuclear, para disparar cohetes nucleares, se manejó de una manera muy frívola, muy ligera. Y, por ejemplo, estuvo a punto de ser capturado por los fanáticos que irrumpieron en el Capitolio el pasado 6 de enero de este año. Ya regresamos.
Bueno, hoy se ha revelado una noticia literalmente bomba, ¿no? Que a mí me puso los pelos de punta. Y mis pelos son de verdad, ¿eh? No es peluquín. Y es que el pasado 6 de enero, ustedes recordarán, cuando los matones, los fanáticos enardecidos por Trump, se dirigieron al Capitolio y penetraron violentamente, lo invadieron, mataron a 2 policías. Dentro del Capitolio estaba el vicepresidente Mike Pence, ¿no es verdad? Y Pence tenía un maletín nuclear a su lado. Lo cargaba uno de sus escoltas, de sus guardaespaldas. Pero los matones que irrumpieron en el Congreso estuvieron a metros, a pasos del maletín nuclear. Quizá no sabían que era el maletín nuclear, pero podrían haberlo capturado. It's called the nuclear football, and wherever the president goes, the briefcase goes. It contains the launch codes needed for a nuclear strike. But now the Pentagon is asking, how safe is the thing? After it was revealed that one of the briefcases almost came in range of the rioters that stormed Congress on January 6th. The Pentagon's watchdog, the Inspector General's office, says it's now evaluating to what extent officials can detect and respond if it's lost, stolen, or compromised. The football is officially called the Presidential Emergency Satchel, and one US official told Reuters that the January 6th siege helped trigger the evaluation. Ese es el maletín, ¿no? Le dicen el maletín de fútbol. Y ese maletín tiene unos equipos, supongo que muy sofisticados, que permiten al presidente o al vicepresidente activar los cohetes nucleares, dispararlos eventualmente, aunque no depende solo de una persona, ¿no? O sea que vamos a suponer que el presidente quiere disparar un cohete nuclear, no es que él apriete un botón y se dispara, no. Eso tiene que pasar por ciertos mandos militares, por ciertos otros filtros que aprueban o no la operación. Sin embargo, fue por supuesto una señal de alarma, una llamada de atención, que los vándalos en el Congreso que provocaron muertes estuvieron tan cerca del maletín de fútbol con el código nuclear. Y seguramente Pence fue consciente de ese peligro, ¿no? Quizá él y sus escoltas eran los únicos que sabían que los vándalos, los matones, podían capturar el maletín. Vice President Mike Pence was at the US Capitol at the time, accompanied by military aid carrying a backup nuclear football, when President Trump's supporters stormed the place. Security camera footage shows Pence being escorted to safety, the satchel right behind him. Even if rioters had taken possession of the satchel, any nuclear strike order would still have needed to be confirmed and processed by the military. But this was just one of several times during Trump's presidency that the security of the nuclear football came into question. Y entonces el reportaje revela, y uno se asusta todavía más, ¿no?, que el año 2017, Trump era presidente, viajó a la China, a Beijing, y tenía consigo el maletín nuclear. Entró a una reunión y el maletín nuclear quedó en manos de un asesor de Trump, ¿no? Y los chinos quisieron quitarle el maletín nuclear al asesor de Trump. Se liaron a golpes. O sea, el asesor de Trump tuvo que irse a las manos con un chino para que no le arrebataran el maletín nuclear, lo que demuestra que Trump era sumamente descuidado con el maletín. Rewind to 2017. Trump was in Beijing having lunch with Chinese President Xi Jinping. A Chinese security official got into a tussle in another room with the US military aide carrying the briefcase. According to a former senior Trump administration official, the White House chief of staff, John Kelly, intervened and got into a physical altercation with the Chinese official to ensure the nuclear football did not get away from the military aid. O sea, los vándalos en el Capitolio en enero de este año pudieron capturar el maletín y los chinos pudieron hacerse del maletín en 2017, ¿no? Qué irresponsabilidad suprema la de Trump, ¿no? Y luego, la cereza de la torta, ¿no?, se revela que el 20 de enero, día que tenía que juramentar Biden, día que
Trump tendría que haber estado al lado de Biden, ¿no es cierto?, aplaudiéndolo, pero no. Trump se propuso estropear la fiesta democrática, no asistió a la juramentación de Biden y se llevó el maletín nuclear. Y entonces se lo llevó unas horas en el helicóptero, cuando todavía él era presidente y Biden no se había juramentado, y Trump dijo, no, yo me voy con el maletín nuclear. Otra irresponsabilidad. Also on Jan 20th of this year, Trump insisted on leaving Washington before the inauguration of Democrat Joe Biden. That meant a live football would have to go with him to be on hand until Biden was sworn in. Trump was accompanied by a military aide carrying a nuclear football. These incidents will be looked at as the Pentagon assesses just how secure the nuclear button is. Y luego encuentro esta delicia hoy en un canal periodístico, MSNBC, que por supuesto es bastante hostil a Trump, ¿no?, y a los republicanos, pero no es hostil a la verdad. Entonces recoge los hechos y los transmite, ¿no? Y mencionan a todos los colaboradores del expresidente Trump, a todos, que han sido arrestados. Y la lista es verdaderamente enorme, enorme. Y continúa. Esta semana fue arrestado el jefe de los actos de toma de posesión de Trump, Thomas Barrack. Thomas Barrack fue arrestado. Esto es increíble. Porque Emiratos Árabes Unidos le pagó $1.500 millones para que él convenciera a Trump de tomar medidas favorables a los Emiratos. Y vaya que Trump las tomó. Eso es un delito. Es favorecer a una potencia extranjera recibiendo $1.500 millones para influir en el presidente que es tu amigo. Lo increíble es que Barrack le dijo a la gente de Emiratos Árabes, hágame una lista de lo que quieren el primer semestre, el primer año y los primeros 2 años. Una lista, sus deseos. Y nosotros los vamos a complacer. Ahora, fíjense todos los colaboradores de Trump que han sido arrestados. Fíjense. Is it possible that an American president has his campaign chairman arrested, that's Paul Manafort, and his deputy campaign chairman arrested, that's Rick Gates, and his campaign manager arrested, Steve Bannon, and his national security advisor arrested, that's Mike Flynn, and his personal lawyer arrested, that's Michael Cohen, and his longtime political advisor arrested, that's Roger Stone, and his campaign foreign policy advisor arrested, that's George Papadopoulos, and his inaugural chairman arrested, that's Tom Barrack, just arrested today, his inaugural vice chairman arrested, Elliot Brody, his private company indicted, the Trump Organization. The chief financial officer of his private company arrested, Alan Weisselberg. His foundation/charity shut down as a fraud. That's the Trump Foundation. His quote-unquote school shut down after a fraud suit settlement, Trump University. No se puede creer. Pero la lista no se queda ahí. 5 exsecretarios, o sea, exministros de Trump, también han tenido problemas legales. And not to mention, during his one single term as president, not 1, not 2, not 3, not 4, but 5 of his cabinet secretaries were referred for federal criminal prosecution in one term. We just today got the Inspector General report on Trump Commerce Secretary Wilbur Ross. And all the details of how that investigation concluded that Wilbur Ross lied to Congress on multiple occasions to cover up what the Trump administration was trying to do to mess with the census. Y a esto se suma que hoy el general Mark Milley, jefe de las fuerzas militares, el comando especial militar de este país, ha dicho que después de las elecciones que Trump perdió, cuando Trump decía me han hecho fraude, me han robado la elección, los altos jefes militares estaban aterrados de que Trump quisiera dar un golpe. Y de verdad pensaban que Trump estaba tramando un golpe para quedarse en el poder. Algo nunca ocurrido, nunca visto en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces el general Milley dice, bueno, nosotros no debemos lealtad a un individuo, a ningún individuo, sino a la Constitución. Las fuerzas militares son apolíticas. Pero Trump no entiende estas cosas, claro, ¿no? The United States military is an apolitical institution. We were then, we are now. And our oath is to the Constitution, not to any individual at all. And the military did not and will not and should not ever
get involved in domestic politics. We don't arbitrate elections. That's the job of the judiciary and the legislature and the American people. It is not the job of the U.S. military. We stayed out of politics. We're an apolitical institution. Y por eso no ha habido nunca en la historia exitosa de este país, la historia republicana, un solo golpe militar. Una pausa y regresamos enseguida con todo lo último de Cuba. Bueno, no sabemos bien qué está pasando en Cuba porque hay, por supuesto, una censura cibernética, los cubanos están sin internet, ¿no? Entonces no llegan imágenes de Cuba que sean mínimamente confiables. El diario El País de España, que es un diario serio, de izquierdas, pero serio, recoge el testimonio del periodista cubano Abraham Jiménez. Sin internet no hubiera sucedido nada de lo que ocurrió. De alguna manera, internet le cambió el rostro a este país desde que en 2015 comenzaron las primeras plazas públicas hasta hoy que ya tenemos internet en los teléfonos. Este país es otro justamente porque la gente ha podido lograr empoderarse en la virtualidad, pero no solo se ha empoderado en el espacio virtual, sino que ha saltado del espacio virtual a la realidad. Entonces el razonamiento de este periodista cubano es: gracias a internet la gente se organizó y salió a protestar, pero ahora no tienen internet, por lo tanto parece que las protestas han amainado. Y de una manera se ha podido organizar, es decir, llevamos casi 60 años viviendo sin poder contar lo que ocurría en este país, las zonas oscuras, lo que el régimen no quiere que se cuente, y todo eso ha empezado a brotar no solo en los medios independientes, sino también por los propios ciudadanos en sus perfiles en redes sociales y tal. Hoy internet y sus ciudadanos son el principal enemigo del régimen cubano, justamente porque todo el discurso y todas las imágenes que salen allí hablan de la verdadera Cuba, que no es la que habla el régimen cubano. La Stasi, la policía política de la Alemania comunista, llegó a la conclusión, eran unos expertos en represión, que hay que tener al 0.5% de la población del país reprimiendo. 0.5%. Esto quiere decir que si Cuba tiene 11 millones de habitantes, más o menos, hay que tener a 500.000 personas, 600.000 personas reprimiendo. Es decir, que el aparato de represión tiene que ser equivalente al 0.5% de la población general del país. Y entonces los que reprimen son uniformados, pero a menudo son matones vestidos de civil, con palos y con tubos de aluminio. Y da miedo caminar por esa zona. Hay escuadrones de tropas especiales vestidos de negro, con escopetas largas, con escudos, caminando por las calles. Hay agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil con palos y tubos de aluminio en la calle, sentados en los parques, y la gente, obviamente, en un sentido, se siente acorralada, se siente inhibida por la presencia de estas fuerzas policiales y por la presencia de dispositivos enormes que están desplegados por toda la ciudad. Pasan en furgonetas, pasan en camiones policiales, hay militares, hay policías, están estas tropas. Es una cosa totalmente absurda y abusiva. Claro, pero son 500.000 matones, uniformados o no, reprimiendo. Profesionales de la represión, crueles en grado sumo, ¿no? Un joven relata las protestas y el caos y la represión brutal en Santiago. Primo, esto es lo que está pasando ahora mismo aquí en Santiago, mira. Aquí mismo en Santiago. Aquí mismo, ahora mismo aquí. Vamos. Subiendo ahí. Estas protestas, este descontento social generalizado en el país, lo que viene sucediendo desde hace un tiempo, ayuda a deconstruir ese mito y a que mucha gente empiece a despertar. Todavía hay mucha gente que al referirse a Cuba lo hace desde posiciones pacatas, desde posiciones tibias. Pero yo creo que mientras se sigan produciendo hechos de este tipo y mientras el régimen siga desnudándose y mostrando su lado más dictatorial, el mito va a terminar por derrumbarse. Ese romanticismo que emana Cuba.
Y entonces vemos las imágenes del rapero El Invasor en su casa, pidiendo a la gente que salga a protestar y anunciando que van a llegar a caerle encima, y llegan. Y sigan afuera protestando y formando dolor de ustedes, ¿ok? Demuestren que valió la pena. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes que son, ¿viste? Ya vienen a tumbar la puerta. Si hay 500.000 matones en Cuba, a órdenes de la dictadura, sicarios, esbirros de la dictadura, tendría que haber una fuerza 10 veces superior, o sea, 5 millones de cubanos, 5 millones inermes, sin miedo, que los enfrenten. ¿Será eso posible? Una pausa y regresamos. La verdad es que siendo peruano tengo envidia, ¿no?, de cómo los chilenos han elegido admirablemente en primarias ejemplares a sus candidatos presidenciales. Un joven de izquierda como Boric y un muchacho de la derecha como Sichel. También tengo envidia de que en Chile se haya aprobado el matrimonio igualitario en el Senado. El Senado de Chile aprobó el matrimonio igualitario. La iniciativa obtuvo 28 votos a favor y 14 en contra, y ahora debe pasar a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo. La normativa había sido presentada en 2017 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y dormía en el Parlamento por la oposición de legisladores oficialistas. Pero el 1 de junio el presidente Sebastián Piñera anunció sorpresivamente que iba a pedir su tramitación urgente en el Congreso. El texto estipula que la ley de matrimonio se amplíe para las parejas del mismo sexo y que éstas gocen de iguales derechos que las heterosexuales, entre ellos la adopción y filiación paternal de los hijos. Es que los peruanos han sido tan irresponsables y tan temerarios al elegir a un candidato de la extrema izquierda chavista como Pedro Castillo, ¿no? Y en cambio los chilenos coquetean con un gobierno de izquierda como el de Boric, pero no se puede comparar a Boric con Castillo. Envidia a los chilenos. Buenas noches.